Buenas tardes, muchísimas gracias a la Junta Directiva de la COC por la invitación. Voy a tratar de ser, aunque tengo 30 minutos, voy a tratar de ser muy rápido porque ya llevamos toda la tarde aquí sentados y por ahí hay un dicho que dice que cuando, me da pena decirlo, pero voy a decir, cuando el culo se cansa, la atención se dispersa. Entonces quiero que me pongan mucho cuidado con unas cosas muy concretas y terminamos, y pues ese será el tema. Me correspondió hablar sobre miomatosis y fertilidad. El tema de miomatosis es un tema bien extenso en cuanto a la parte de manejo, entonces voy a centrarme específicamente en las recomendaciones que se dan para el tema de fertilidad. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las generalidades. Recordemos que la miomatosis uterina es un tumor de músculo liso, que es el tumor benigno más frecuente que se encuentra en las mujeres en edad reproductiva. Se ha encontrado en aproximadamente el 35 al 77% de mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, se considera que estas estadísticas pueden ser incluso mayores porque muchas mujeres son asintomáticas para la miomatosis. También se ha visto que esta incidencia puede estar mayor, como ahorita lo decía el doctor Byron, en las mujeres que van hacia la transición menopáusica y en la menopausia. Se ha encontrado además que es un tumor que es de células monoclonales, o sea, es un solo tipo de células con una respuesta importante a las hormonas. ¿Por qué se ha visto esto? Porque se nota, los estudios han demostrado que crecen con los estrógenos. También afecta la calidad de vida de la paciente, porque son los tumores, los miomas grandes pueden generar dolor, alteraciones en la vida sexual, pueden ocasionar alteraciones a nivel de los ureteres, bueno, esto no se nota, pero infecciones urinarias, hemorragias, entre otras. Se ha considerado también que es un problema de salud pública. En los Estados Unidos hay unos gastos muy importantes en cuanto a cirugía y incapacidad de estas mujeres que sufren de miomatosis uterina. Se han hecho estudios que han encontrado que hasta 34.4 billones de dólares anuales se utilizan en el tratamiento de estas pacientes. Se dicen que más o menos entre el 5 y el 10% de las pacientes que consultan por infertilidad tienen miomatosis uterina. Sin embargo, cuando se decantan todas las otras causas de infertilidad, se ha encontrado que sola ocasiona entre el 1 y el 2.4% de los problemas de fertilidad. Más adelantico volvemos a tocar este punto. ¿Por qué se puede producir infertilidad en las mujeres con miomas? Por obstrucción de las trompas, porque se altera el transporte de los gametos, se deforma la cavidad endometrial, se altera la receptividad endometrial. Bueno, después de hacer una revisión de varios artículos, pues para saber qué les iba a exponer, me encontré este artículo en el cual voy a basar la charla porque recopila todos los estudios que se han hecho en los últimos 10 años. Este es una guía de la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia que está enfocada en la mujer infértil, en la mujer con infertilidad inexplicada. Entonces, les coloqué pues esto para que recordemos un poquito sobre cómo se califica la evidencia y las recomendaciones. ¿Qué hay que hacer cuando consultan? ¿Qué hacemos cuando llega una mujer infértil? Pues la evaluamos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar de cómo se debe hacer la evaluación de los miomas. Es importante y los sistemas de clasificación nos han permitido evaluar cuál es el compromiso del mioma de la cavidad uterina, que quizás es el punto crítico en la parte de fertilidad, el compromiso de la cavidad endometrial. Entonces, muchos estudios no han incluido una adecuada evaluación de esa cavidad endometrial y es por eso que los estudios que hay sobre miomas y fertilidad son heterogéneos y a veces no tienen conclusiones adecuadas porque no se hace un adecuado estudio de esa cavidad endometrial. Es importante tener en cuenta pues, que ahora las imágenes son una herramienta de primera mano para el estudio de las mujeres con miomatosis uterina.
¿Qué tipo de estudios son los ideales para realizar? Entonces encontramos que la ecografía pélvica transvaginal es un método adecuado, es un método rápido, seguro, es rentable para evaluar el tamaño, el número y la ubicación de los miomas. Sin embargo, puede ser un método subóptimo cuando tenemos miomatosis múltiple. ¿Por qué? Porque pues el sombreado de los miomas no nos va a permitir un adecuado mapeo, es decir, una adecuada ubicación de los mismos, y tampoco nos va a permitir evaluar si hay compromiso de la cavidad endometrial, que como se los dije anteriormente, es quizá el principal factor en la parte de fertilidad. Posteriormente tenemos la resonancia nuclear magnética, que ha sido muy bien estudiada para la evaluación de los úteros miomatosos, especialmente para mapear, es decir, ubicar muy bien en qué parte se encuentra el mioma y para evaluar la penetración de la cavidad endometrial. Se ha demostrado que este es un método muy confiable, que tiene una comparación importante con la ecografía vaginal, con la histerosono y con la histeroscopia, encontrando que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 91%, comparándolo con el examen de patología, que es el estándar. ¿Qué pasa con la resonancia? Tiene un problema importante y es que se me perdió. Es costosa, es muy costosa y pues tenemos poca accesibilidad a ella. El otro método que se ha visto que se utiliza para el estudio de la miomatosis es la histerosalpingografía. Obviamente estoy hablando en el contexto de la mujer infértil. Entonces, cuando la paciente llega con problemas de fertilidad, muchas veces le solicitamos una histerosalpingografía y pensamos que con esto vamos también a aprovechar para matar dos pájaros de un solo tiro, entonces vamos a evaluar la permeabilidad de las trompas y por ahí derecho la cavidad endometrial. Pero resulta que no es el mejor examen para estudiar la mioma, si hay presencia de miomas en estas pacientes. La sensibilidad y el valor predictivo positivo de la histerosalpingografía pueden ser tan bajas como del 50% y el 28.6%. Solamente se considera, nos puede mostrar, la histerosalpingografía nos puede mostrar un poco de la distorsión de la cavidad endometrial, pero definitivamente no nos va a decir el mioma, si es mucoso, qué tipo de mioma es, y con esto es importante evaluar bien la cavidad para saber qué tipo de manejo va a recibir esta paciente, porque como lo veremos más adelante, el manejo también puede convertirse en un factor de riesgo para esa fertilidad. El otro examen que tenemos a mano, es la histerosonografía. La histerosono, pues igual como la ecografía, es superior a la ecografía pélvica transvaginal, porque además la distensión de la cavidad nos va a permitir una mejor evaluación de la misma. ¿Qué tiene de problema? Que es un poco, o sea, la infección, porque solo se presenta en el 1% de las pacientes, es baja, y el disconfort que se presenta en las pacientes cuando se aplica la solución salina para la distensión. En conclusión, los mejores métodos entonces son la ecografía y la resonancia. No hay un método óptimo, aunque la resonancia tiene muy buenos números, para que estudiar los miomas en aquellas mujeres que presentan infertilidad. Y también, como ya se los mencionaba, esto se ha visto que este es el problema en los estudios para poder definir cuál es el papel de los miomas en la fertilidad, puesto que no nos dan una adecuada homogeneidad de los pacientes. ¿Qué dice la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia respecto a este punto de evaluación? Entonces, con una recomendación 3A, la evaluación adecuada de los miomas y de la cavidad endometrial se hace con ecografía, con histerosonografía o con resonancia magnética. Los miomas submucosos son los que se debe evaluar el grado de invasión y la cavidad y el grado de invasión en la cavidad y el miometrio. Esto solo se puede lograr haciéndolo con histerosono y con histeroscopio. O sea, estas pacientes, cuando vamos a evaluarlas en el contexto de fertilidad, sí o sí, lo ideal es llevarlas a una histerosonografía.
Los miomas submucosos, su manejo debe hacerse por histeroscopia si son mayores de 5 centímetros. Es muy probable que requiera de otro tiempo quirúrgico. Los miomas menores de 5 centímetros es lo más probable que lo vayamos a hacer en un solo tiempo. Y la histerosalpingografía no es apropiado para evaluar y clasificar los miomas submucosos. Ahora bien, impacto de los miomas sobre la función reproductiva. Entonces, la prevalencia de los miomas, como ya se los mencioné al principio de la charla, se ha visto que en las mujeres que consultan por temas de fertilidad se encuentran en aproximadamente 5 a 10% de las mismas. Sin embargo, cuando empezamos a descartar causas de fertilidad y a darle pues como la causa real, encontramos que solamente del 1 al 2% de las pacientes que tienen miomas, esa es la causa de la infertilidad. Es importante tener en cuenta que también para efectos de los estudios, y dirán por qué les hablo tanto de los estudios, porque es que realmente no se ha encontrado cuál es el impacto de los miomas en fertilidad con claridad. ¿Por qué? Porque estos estudios son súper heterogéneos y se ha encontrado que la edad y la presencia de miomas son factores confusores dentro de los estudios. No hay estudios adecuadamente diseñados para demostrar la relación causal directa entre la presencia de miomas e infertilidad. Se han generado muchas hipótesis para explicar cómo los miomas pueden causar infertilidad. Se ha encontrado que han hecho estudios de flujo sanguíneo en los cuales se ha demostrado que la perfusión, el flujo de sangre a los miomas uterinos es menor que al miometrio adyacente. El flujo arterial de las arterias uterinas también es diferente en los úteros miomatosis comparado con los úteros normales. Los miomas también parecen alterar producir contracciones uterinas, posiblemente interfiriendo con la interacción entre el esperma y el óvulo y con la migración de los embriones. Esto parece ser especialmente cierto en úteros miomatosos, o sea, donde hay múltiples miomas y de gran tamaño, y que distorsionan la cavidad endometrial. También se ha encontrado que los músculos, el tumor miomatoso genera inflamación y genera ambientes hormonales alterados, con lo que se produce una alteración en la implantación. Dentro del impacto de los miomas sobre la función reproductiva, solo se han hecho desde el año 2001 y el año 2010 2 metaanálisis en los cuales se evaluaron pues este impacto. En general, se dice que las mujeres que tienen miomas pues tienen una alteración en la fertilidad, o sea, esta se encuentra disminuida. Se ha encontrado una disminución en las tasas de implantación y de embarazo clínico. Esto con un riesgo relativo de 0.8 para tasas de implantación. Obviamente estos estudios son en relación a mujeres que tienen miomas y deseo de fertilidad con aquellas mujeres que tienen infertilidad por otras causas. Y en embarazo clínico, un riesgo relativo de 0.8, que también pues es significativo. ¿Qué se ha visto? Que lo más importante, el impacto del mioma sobre la fertilidad depende de su localización. Y en lo que la literatura nos da certeza es que los miomas submucosos tienen un impacto negativo sobre la fertilidad, con tasas de implantación de 0.2, pues con un riesgo relativo para implantación de 0.2, para tasa de embarazo clínico de 0.3,
para tasas de aborto de 1.6, es decir, está más aumentada la tasa de aborto en mujeres que tienen miomas que en submucosos que en quienes no los tienen, y para las tasas de nacido vivo y de embarazo en curso de 0.3, es decir, que estas tasas nos muestran una disminución importante en fertilidad en las pacientes que tienen miomas submucosos. Sin embargo, a pesar de que hay tanta claridad sobre los miomas submucosos, pues hay un gran debate y un gran, no interrogante, pero sí un punto en el que no se ha llegado a un acuerdo sobre cuál es el efecto de los miomas intramurales en la fertilidad, y parece ser, como se los mencionaba anteriormente, que los estudios que se han hecho no han sido estudios que tienen adecuados diseños, en los que los pacientes que se incluyen la mayoría de las veces tienen una cavidad endometrial comprometida. Entonces ahí no estaríamos hablando de un mioma intramural puro, sino de miomas que tienen distorsión en la cavidad endometrial, y por ende estos estudios no pueden tomarse en cuenta para saber si un mioma intramural afecta o no afecta la fertilidad. En los dos metaanálisis que se evaluaron anteriormente, se encontró que hay un impacto, que los miomas intramurales generan un impacto en la fertilidad en las tasas de implantación con un riesgo relativo de 0.6 y de embarazo clínico de 0.8, es decir, que pacientes que tenían miomas intramurales, pero intramurales puros, o sea que no estaban distorsionando la cavidad endometrial, tenían disminuidas estas tasas. Sin embargo, cuando se hacía revisión de los subgrupos de pacientes que tenían problemas de fertilidad y miomas intramurales, se encontró que no, las tasas de nacido vivo y de embarazo en curso no se afectaban. Solo hay un metaanálisis del doctor Zunkara en el que se encontró una reducción de la tasa de nacidos vivos en pacientes sometidas a fertilización in vitro en presencia de miomas intramurales, con un riesgo relativo de 0.79, es decir, que las pacientes que tenían miomas y que fueron llevadas a FIP y a las que no se operaron tenían una disminución de tener un bebé en casa. Sin embargo, en este artículo decía que esa discrepancia entre los resultados tiene que ser evaluada por los autores y tiene que ser pues como defendida por los autores, puesto que hay que mirar si las pacientes que se incluyeron en los estudios sí tenían un adecuado estudio de la cavidad endometrial. Otro punto importante que se ha visto es que parece ser que el tamaño de los miomas no tiene impacto en la fertilidad. Y al parecer, según la revisión, es porque las pacientes que tenían miomas grandes, ¿sí?, que lo más probable es que le hayan ocasionado síntomas como presión, sangrado, entre otros, hubiesen sido llevadas antes a miomectomía, antes de ser llevadas al tratamiento de fertilidad, y las incluyen en el estudio. Entonces pues obviamente no podemos saber cuál es el efecto real del mioma cuando está por encima de 5 centímetros. La mayoría de los estudios entonces han incluido pacientes con miomas por debajo de 5 centímetros y por eso es difícil evaluar si un tamaño mayor de un mioma afecta la fertilidad. ¿Cuál es el impacto de la miomectomía? Pues, como ya se los he venido nombrando, sobre lo que tenemos seguridad según los estudios es que los miomas submucosos alteran la fertilidad, y quitarlos pues van a mejorar esa parte reproductiva. Entonces, se ha encontrado que la tasa de embarazo clínico en pacientes que son llevadas a miomectomía por histeroscopia tiene un riesgo relativo de 2.0, es decir, que hay una mayor posibilidad de embarazo en aquellas pacientes a quienes se les quitan los miomas que a quienes no. Sin embargo, como se los dije anteriormente, no hay ningún dato que nos muestre el beneficio de la miomectomía intramural.
Entonces, la recomendación es que los miomas subserosos, pues no los hemos mencionado por ninguna parte porque parece ser que no afecta la fertilidad, ¿sí? Y el efecto de los miomas intramurales en la reproducción no está claro. Si se quitan los miomas, o si hay algún impacto de los miomas intramurales en fertilidad, parece que es muy pequeño. Incluso tiene un menor significado aún cuando el endometrio no se involucra. Vamos a hablar un poco del manejo médico. Entonces, pues últimamente el manejo médico se ha basado en esa respuesta de los miomas a los estrógenos y a los progestágenos. Sin embargo, es importante aclarar que no hay ningún método que sea pues, curativo. Todas las pacientes que se llevan a terapia médica es para un control de los síntomas de sangrado, de dolor o los que presenten. Los agentes más usados como manejo médico son los análogos de la GnRH, sin embargo existen nuevas terapias que parecen tener resultados prometedores sin síntomas de hipoestrogenismo, como son los inhibidores de la aromatasa, la mifepristona, los moduladores de los receptores de estrógeno, los moduladores de los receptores de progestágenos. Y sin embargo, para la paciente infértil, pues la terapia médica no tiene lugar y ya les voy a mencionar el porqué. La recomendación que da esta sociedad, de acuerdo a la revisión de la literatura, dice pues que la terapia médica no actual para los miomas no tiene cabida porque está asociada a la supresión de la ovulación, a la reducción de la producción de estrógenos o a la interrupción de la acción del objetivo de los estrógenos con la progesterona a nivel del receptor y tiene el potencial de interferir en el desarrollo endometrial y la implantación. Entonces no hay un papel para los pacientes infértiles, pues porque obviamente tampoco nos va a proporcionar otras alteraciones a nivel de fertilidad. Sobre el manejo quirúrgico y de los miomas y la fertilidad, entonces pues como ya se los he venido mencionando, los estudios bien diseñados para miomectomía e infertilidad son escasos. Quizás el único estudio publicado a la fecha, que es un estudio aleatorizado, controlado, mostró una mejoría en las tasas de concepción espontánea después de la extirpación quirúrgica de los miomas, en los que las tasas de embarazo después de que se quitan estos miomas mejoran más que en el grupo de tratamiento expectante. De los miomas intramurales no hay estudios suficientes. Pero es importante tener en cuenta también que a pesar de que no hay estudios suficientes para los miomas intramurales, pues también los tratamientos quirúrgicos se asocian a una mayor morbilidad, como las adherencias pélvicas e intrauterinas. Y estas son situaciones que también van a empeorar el pronóstico de fertilidad en una paciente. Además, recordemos que la miomectomía también pone en riesgo el embarazo, pues una mujer que se embaraza con una miomectomía previa, pues la tenemos como con un mejor control porque hay algunos riesgos de ruptura y ello. Entonces, es importante tener en cuenta que siempre cuando vayamos a operar una paciente con un mioma intramural con deseo de fertilidad, debemos evaluar muy bien si este beneficio va a ser mucho mayor que el riesgo. ¿Qué recomienda entonces la Sociedad Canadiense? Que mujeres con infertilidad y miomas submucosos deben ser retirados en orden a mejorar las tasas de embarazo. No hay una recomendación para retirar los miomas subserosos, pues porque no afectan la fertilidad, y no se recomienda la miomectomía en mujeres con miomas intramurales con un endometrio intacto, confirmado por histeroscopia, independiente del tamaño de los miomas. Si la paciente no tiene otras opciones, debe compararse los riesgos y el manejo de la miomatosis intramural debe ser individualizado.
El abordaje quirúrgico para la miomatosis submucosa, pues lo que ya hemos visto y que sabemos, y es que la mejor forma es la histeroscopia. Hay que tener una adecuada evaluación del tipo de mioma submucoso, porque muchos miomas, cuando son mayores de 5 centímetros o cuando el volumen es mayor del 50% en la cavidad, van a requerir 2 tiempos quirúrgicos, y esto lo debe saber la paciente. Y lo que les comentaba, muchas veces la miomectomía, sea intramural o submucosa, nos puede llevar a otros riesgos que alteren el pronóstico de fertilidad, como son las adherencias utrauterinas. En el 7.5% de las pacientes se ve este síndrome de Ackermann, y no hay evidencia de qué medidas posoperatorias funcionen para evitar el síndrome. Se han hecho estudios con la colocación de estrógenos por 6 meses, de sonda de Foley intracavitaria por 1 semana después del procedimiento. Sin embargo, esto no hay evidencia de que sirva absolutamente para evitar el síndrome adherencial. La miomectomía abdominal, sea vía laparotomía o vía por laparoscópica, pues es eficaz para el control de los síntomas, pero recordemos que en este caso estamos en el contexto de fertilidad. La indicación para miomectomía en pacientes infértiles en el momento son miomas submucosos tipo 2 de más de 5 centímetros o miomas tipo 2 con menos de 1 centímetro entre la superficie externa del mioma y la serosa uterina. ¿Sí? Y el objetivo de la miomectomía, cuando encontramos miomas intramurales, es restaurar el tamaño y la arquitectura de la cavidad endometrial. Recordemos también, y como se los había dicho, que tenemos que mirar los riesgos que tiene la miomectomía, que estos son procedimientos que nos pueden generar adherencias, especialmente cuando se realizan las incisiones en pared posterior, en aquellas pacientes que tienen miomas en la pared posterior. Se ha encontrado que en el 94% pueden presentar adherencias, pues la pared anterior es 55%, y estas adherencias se han encontrado en pacientes que han sido llevadas a una segunda mirada por laparoscopia. Sin embargo, la tasa acumulada de embarazo a los 12 meses de la miomectomía es del 67%. Hay que tener entonces, sopesar muy bien el riesgo-beneficio de estas situaciones. ¿Qué recomendación se da? Se dice que si las miomas se hace miomectomía abdominal, entonces se deben hacer esfuerzos por usar una incisión uterina anterior para minimizar la formación de adherencias posoperatorias. Son pocos los estudios, como se los he venido mencionando. Sin embargo, se hizo un estudio con 267 pacientes que comparó la miomectomía laparoscópica y la laparotomía, todo esto en el contexto de la fertilidad. Y se los repito porque seguramente hay muchos más estudios y muy grandes, pero para manejo de síntomas, en los que las tasas de embarazo fueron similares en ambos grupos. Sin embargo, en las pacientes que fueron llevadas a la laparoscopia había una menor morbilidad, especialmente en la parte de fiebre, la estancia hospitalaria era más corta y la tasa acumulada de embarazo fue mayor en la miomectomía por laparoscopia que cuando la indicación, en la miomectomía por laparoscopia, cuando la indicación no era de fertilidad. Entonces aquí entra otro grupo, que son las mujeres que se embarazan después de miomectomías que no estaban buscando embarazo, con una tasa acumulada de embarazo del 73.7%. Recomendaciones, entonces, pues que el abordaje laparoscópico se asocia a una recuperación más rápida, con menor dolor postoperatorio y una morbilidad febril menor, con las mismas tasas de embarazo acumulado. Y que el uso generalizado del abordaje laparoscópico de la miomectomía puede verse dificultado por la técnica de este procedimiento. Entonces, la selección de las pacientes debe ser individual y según el número, el tamaño, la ubicación de los miomas y también, en este caso, la habilidad del cirujano. ¿Qué otros métodos hay para el tratamiento de la miomatosis uterina y las pacientes con deseo de fertilidad? Ya les había mencionado que el manejo médico pues no cabe en ese contexto de la reproducción, pues por los otros como efectos que produce. Pero se ha encontrado que hay tratamientos como la ablación con láser, la oclusión laparoscópica, la embolización de arterias uterinas y la lisis térmica de los miomas guiada por resonancia magnética.
Sin embargo, esto no tiene estudios amplios y por ende no se pueden dar recomendaciones. Sin embargo, les voy a mencionar un poco sobre la embolización de arterias uterinas, que es como lo que viene aquí detrásito para poder como incluir un nuevo tratamiento en estas pacientes. Se introdujo pues por primera vez en 1995 para el tratamiento de miomatosis uterina. Quizás se ha convertido en uno de los métodos que se usa más ampliamente, pero en pacientes que no tienen deseo de embarazo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la embolización? El embarazo, el deseo futuro de embarazo, o la infertilidad, la sospecha de neoplasia ginecológica, la anafilaxis a los medios de contraste, una insuficiencia renal o la coagulopatía. ¿Por qué la embolización de arterias uterinas pues se puede considerar un tratamiento para la miomatosis? Porque se ha visto en estudios de resonancia que después de que se hace la embolización se produce una isquemia tanto del cuerpo como del fondo del útero que afecta el miometrio y el endometrio, el miometrio en su capa interna y en su capa media, y este efecto es un efecto transitorio que se ha visto dura entre 48 y 72 horas. Sin embargo, ese músculo miomatoso que, como ya lo habíamos hablado inicialmente, tiene unas características diferentes, parece ser que hacen un infarto reversible cuando se produce la embolización. Pero como se los había mencionado, no todo es perfecto, también se ha venido estudiando que pueden generar adherencias en la cavidad endometrial, puesto que esa isquemia también afecta el endometrio, aunque sea de forma transitoria. Parece ser que la falta de oxígeno puede llevar a la producción de adherencias para estas pacientes que tienen deseo de embarazo. Sin embargo, ¿por qué lo traigo y por qué se nombra como un tratamiento que de pronto pueda ser bueno para fertilidad? Porque en un estudio controlado, ya les había dicho que no hay casi estudios, se evaluaron 121 pacientes con deseo de embarazos y miomas intramurales de más de 4 centímetros y 50%, y se lograron embarazo en el 50% de las pacientes que querían embarazo, y en el 78% de las pacientes que solamente les hicieron la embolización por sintomatología. Entonces, el riesgo relativo para las pacientes a las que se les realizó embolización para no quedar embarazada fue de 2.2 y del aborto espontáneo de 2.7, es decir, estas pacientes, a pesar de que pueden tener este tratamiento puede ser prometedor, todavía tienen tasas de embarazo mayor con las otras pacientes. Hay una situación importante a tener en cuenta en las pacientes a las que se les realiza embolización de arterias uterinas, y es que se ha visto que los niveles de FSH se han aumentado después de 6 meses de la embolización. Parece ser que es un efecto transitorio, pues otros estudios donde se han evaluado a los 3 meses hay aumento de la FSH, pero posteriormente la FSH vuelve y disminuye a los niveles similares antes del procedimiento en los 6 meses siguientes. Un minuto, doctor. Se me perdió el resto de la exposición, pero bueno, entonces la conclusión es que no hay estudios suficientes para decir cuál es el efecto de las miomas en la fertilidad, obviamente hablando de los miomas intramurales. En los miomas submucosos tenemos tenemos la evidencia, aunque sean pocos estudios y de pocos pacientes, pero hay evidencia de que la miomectomía de los miomas submucosos es importante en la paciente infértil. Como dice Cochrane en la mayoría de sus estudios, hay que seguir haciendo estudios sobre miomectomía intramural y manejo de la parte de fertilidad. Y los eventos y todos esos tratamientos nuevos pues tendrán una cosa prometedora para las pacientes infértiles, pero pues hay que hacer estudios.
Si alguien quiere hacer un estudio sobre miomas e infertilidad, importantísimo evaluar muy bien la cavidad endometrial, porque quizás es uno de los principales factores confusores y que no nos permiten tener conclusiones satisfactorias. Y sí o sí, como se debe hacer en todas las pacientes de fertilidad, el tratamiento debe ser individualizado, tanto de qué paciente estamos hablando, de la edad, de cuál es el tipo de mioma que tiene, de la experiencia de la persona que la va a operar, para lograr llevar a esta mujer al deseo de ser mamá. Muchas gracias y perdón, no sé qué pasó con el resto de las diapositivas.